Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Me jala la mano y me dobla los dedos así. Me dio un puño en la boca así, tras. Y me dio un cachetazo. Pues no lo puedo dejar porque tiene cáncer. Como que algo dentro de mí me decía, no confíes tanto. Imagínate que te encajo esto. Empecé yo a ver, ¿sabes? Como jueguitos de tocamientos entre ellos. Cualquier tipo de evidencia que yo pudiera tener para respaldarme, desapareció. Su papá le empezó a dar dolor, lo manda a la escuela, su papá lo llevaba al garaje y le ponía una... Mi papá me dijo que los iba a matar. Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relación de Riesgo. Si no estás suscrito al canal, te pido que lo hagas, que le des like y que compartas esto, me ayuda muchísimo. Oigan, hoy tengo una historia de veras que mientras que Elvia me la estaba contando, yo no me podía quitar las manos de la boca de la impresión de todo lo que vivió. Elvia tiene 4 hijos, tuvo una relación con, hoy le vamos a llamar David, con David durante 12 años y de verdad que el nivel de violencia y de abuso que vivió es verdaderamente inimaginable. Esta historia está muy fuerte, así es que les pido por favor que la escuchen con mucha atención. Elvia, bienvenida aquí a tu espacio. Gracias por la confianza, porque te vas a abrir de corazón y vas a contar tu historia. ¿Cómo estás, Elvia? Hola Loreta, gracias por recibirme y pues por aceptarme aquí un ratito en tu espacio. Mucho gusto y cariño, Elvia. A ver, Elvia. Primero cuéntanos cómo conociste a David y por qué te enamoraste de él. Pues mira, tenía como 21 años más o menos, ¿no? Era pues en ese tiempo bien ingenua, bien despistada, yo creía que todo el mundo era buena persona. Entonces lo conocí un día que otros amigos iban a pasar por mí, íbamos a conocer como un restaurante nuevo ahí en la ciudad, en Sonora. Y por alguna razón se retrasaron y me dijeron, hey, espéranos tantito. Ya estaba de noche, había una tienda como departamental abierta y él es un hombre muy alto. Entonces dije, me voy a ir para allá, ahí está el guardia de seguridad, fue lo que yo pensé, ¿no? Entonces me empezó a sacar plática, total que pues estuvimos platicando, nos caímos muy bien, muy educado, muy atento. Y estaba su amigo y la esposa de su amigo que trabajaba ahí, estuvimos platicando, le intercambiamos el teléfono, me empezó a hablar, empezamos a salir, no sé, en 10 días ya éramos novios y en 4 meses yo estaba embarazada, ¿no? de mi primer hijo. Seguíamos viviendo cada quien en su casa. Apenas estamos viendo si nos casamos, si nos juntamos, qué es lo que va a pasar. Cuando de repente me habla una familiar mía y me dice, oye, ¿tienes el periódico de hoy? No sé qué. Y yo, sí, que lo tengo. Pero pues no lo habíamos leído, ¿no? Y me dice, no, pues fíjate que parece que tu novio sale en el periódico. Y yo, pues, ¿qué pasó? Lo veo y resulta que lo habían arrestado en Sonora, en México, con ¿no? Por posesión de armas. Posesión de armas. Ajá. Entonces me comunico con la familia de él, porque eso había pasado pues un día antes, ¿no? Y me comunico con la familia de él y pues me dicen, sí, esto pasó, pues disculpa que no te avisáramos, pero pues ya te estamos diciendo, no sé qué tanto. Mi hijo es inocente, se las pusieron ahí, él no fue, ya sabes, ¿no? Defendiéndolo. Él nunca ha cometido ningún delito, es una persona muy trabajadora y no sé qué tal. Y yo, ay, pues pobrecito, ¿no? Pobrecito, vamos a apoyarlo y vamos a estar ahí con él, bla, bla, bla. Y pues sí, iba y lo visitaba cuando estábamos en la cárcel y todo, nace mi primer hijo. La relación ahí todo va como un poquito normal. Como haz de cuenta, el primer red flag que yo vi fue cuando nació mi primer hijo, que yo le quería poner un nombre más el de él. Entonces él me dijo, no, o sea, primero va mi nombre y después el otro que tú quieres, ¿no?
Y yo, pues, o sea, aquí este tipo porque está decidiendo si él está ya encerrado y yo estoy acá. Entonces, yo tuve a mi hijo, pues, acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces me dice, ya cuando estaba en el hospital, mi hijo ya me había dicho el pediatra que tenía como 3 nudos aquí en el cordón, lo tenía aquí enredado en el cuello. Entonces era como de riesgo el parto, ¿no? Entonces me dijo, es que yo si no, me dijo, si tú no me aseguras que tú le vas a poner ese pedido a mi hijo, yo no te, o sea, yo le voy a decir a mi familia que no te apoye. Entonces yo me quedé así, estaba asustada, en otro país, con mi hijo en parto riesgoso. Dije, no, pues si le pongo el nombre, total, que es un nombre, ¿no? Esa fue como mi primera red flag que vi. Ya nació mi hijo, unos meses yo vivía con mis papás, otros meses con los papás de él, todos nos llevábamos muy bien, todo estuvo tranquilo. Nace mi segundo hijo mientras él estaba en la cárcel, porque pues hay visitas conyugales y todo, ¿no? Nace mi segundo hijo en el 2010 y yo voy a una visita con él y hace cuenta que empezamos a discutir por una foto que alguien le mandó, su familia, me imagino yo, de Facebook, porque yo tuve una reunión con amigos de la secundaria. Entonces, nos tomamos varias fotos, estábamos otros amigos con sus esposas o esposos, y en todas las fotos salen, pues, que eran en ese entonces mi mejor amigo, salen las fotos, ¿no? A un lado de mí. Entonces me pensé decir, es que él sale en todas las fotos a un lado de mí. Ah, sí, mira, que es mi mejor amigo, ¿no? Le empecé a platicar de él, su esposa, sus niños. Entonces me dijo, es que de seguro te estás acostando con él, eres una persona, ¿no? Miles de cosas. Que tú me tienes aquí a mí encerrado y tú disfrutas de tu vida y no sé qué. Entonces cuando él me dijo a mí, no, pues que eres una persona, yo le quise dar una cachetada, porque ni siquiera se la di, quise dar la cachetada, me jala la mano y me dobla los dedos así. Entonces yo me quedé en shock porque pues a mí nunca nadie me había golpeado así, ¿no? O ni siquiera insultado de esa manera. Entonces me quedé como en shock y pues yo en ese tiempo llevaba a mis 2 niños conmigo, ¿no? Entonces yo me quedé así como en shock, no dije nada, ni siquiera podía llorar, estaba toda asustada. Dije, si digo algo, estoy aquí en la cárcel, capaz de que se me vienen encima todos, me golpean, no sé, ¿no? Entonces ya, lo único que hice fue me quedé así quieta, como unos 20 minutos, como que reaccioné, dije, no, pues vamos, agarré mis cositas, me fui. Le dije a mi mamá me dijo, no, pues te dije que no anduvieras con él, que no siguieras viéndolo, que no sé qué. Entonces no hice caso, obviamente, estuvimos ahí más o menos distanciados como unos 4 o 6 meses, ¿no? En el 2000. Regreso con él porque pues, ay, dije, no, pues yo quiero que mis hijos se críen con su papá, ¿no? Son mentalidades que uno tiene aquí bien metidas en la cabeza. Sí. Que no, yo quiero que mis hijos se críen con su papá. Yo no me crié con mi papá biológico, yo me crié con mi padrastro. Entonces, a mí me tocó que cuando ya tienes padrastro, a veces no te sientes ni de la familia del padrastro ni de la familia biológica, ¿no? Del papá o mamá que te toca. Entonces dije, ay, no, yo no quiero eso para mis hijos. Lo voy a perdonar, fue la primera vez, ¿no? Entonces regresamos, lo seguía visitando yo, pues, normal. Ya no hubo ninguna agresión física, pero sí, híjola, era, ay, perdóneme, esto, el otro. Lo que empezó a pasar a partir de ahí, como un año después, fue que él consiguió un teléfono ahí, estando dentro de la cárcel, teléfono celular. Entonces, ahí fue cuando empezó como el control, ¿no? O sea, tener control sobre mí, qué hacía, dónde iba, dónde estaba, todo. Me empezaba a llamar súper temprano, a las 4 o 5 de la mañana, y yo así como que, pues, estoy dormida. Y él, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? Y yo, dormida, tengo hijos que cuidar, tengo que trabajar también. Yo en ese tiempo hacía bisutería, hacía comida para vender, no tenía un trabajo fijo porque pues tenía 2 criaturas que cuidar, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empezó a insultar que yo era una prostituta, que lo engañaba, que de seguro estaba con mi amigo de la foto que había visto hace un año atrás, ¿no? Entonces yo me molestaba y le reclamaba y pues de ahí no pasaba, ya no me volvió a agredir físicamente. Entonces, como ya a mediados por ahí de junio, julio del 2013, él sale de la cárcel. Ahí yo ya me fui ya fijamente a vivir allá a la casita de huéspedes que estaban pues, dentro de la casa de sus papás. Ahí vivían con los 2 niños, ¿no?
Entonces, ya como para noviembre, diciembre del 2013, empezó a ponerse bien celoso. No quería que yo saliera ni al café con mis amigas, ni yo tenía la costumbre que, pues llevaba a mi niño al kinder a la escuela y te quedas platicando ahí un ratito con las mamás, no sé qué, me regresaba caminando con el otro niño en la carriola, todo me quedaba súper cerquita y pues podía hacer eso, ¿no? Entonces a él ya no le gustaba. O sea, no me decía no me gusta o no lo hagas, porque no me decía no lo hagas. Pero cuando yo lo hacía era, eres una prostituta, seguro te vas caminando para que todo el mundo te vea. Yo vi, una ocasión me iba siguiendo como en el carro y entonces pues cuando pasas el mismo camino, si está una tiendita abierta, el señor te saluda, buenos días, ¿no? Entonces pues yo saludaba al de la tiendita o no sé, hasta el señor que anda barriendo, ay, buenos días, o saludaban al niño. Entonces para él eso ya era que yo estaba siendo infiel, ¿no? Okay. Entonces, siempre me insultaba por esas cosas, pero no me decía, no lo hagas. Entonces, yo me enfadaba de que me dijera esas cosas, entonces dejé de hacerlo. Agarraba otra ruta y caminaba más. O sea, eso fue como, sí, noviembre, diciembre de 2013, ¿no? Entonces, ya como principios de 2014 fue cuando empezó la violencia física. Ajá. Porque si yo, este tipo está loco, no está completo. ¿Cómo cree que no voy a hablar con nadie nomás porque a él le molesta, no? Entonces, me acuerdo que la primera vez estábamos en el carro, habíamos ido a dejar a los niños en el carro, porque está haciendo mucho frío, yo no fui caminando, y me dijo, pues tengo que hablar contigo y te voy a decir que yo creo que este matrimonio no funciona. Ni siquiera estábamos casados, ¿no? Pero vivíamos juntos. Sí. Y luego me dijo, yo así me quedé como que, ¿por qué? ¿Qué pasó? Avísame porque no estoy entendiendo. No, amigo, es que yo veo que tú platicas con todos los hombres que te saludan. Todos los hombres que te saludan, o sea, yo no merezco una mujer así. Y yo, sí. O sea, no sabía si reírme, enojarme o qué. Dije, este tipo está drogado. Tiene. Dice, es más, yo creo que también eres lesbiana porque veo todas las mamás que te saludan, o sea, todas van y te buscan a ti. Entonces, todas son lesbianas y saben que tú eres lesbiana y por eso van y te hablan. Entonces, yo me empecé a reír porque no sabía, o sea, yo todavía no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, me empecé a reír. Entonces dije, tú estás loco. No sé si estás enfermo, estás jugando, es una broma, estás loco, ¿qué tienes? Me dijo, ¿piensas que estoy loco? Sí, le dije. Entonces, esa fue la primera vez que íbamos en el carro y de la nada, o sea, te estoy hablando que mide casi los 2 metros, ¿no? Me dio un puño en la boca así, tras. Me reventó el labio, obviamente, y todo. Entonces yo ahí, o sea, ni grité, nomás me empezaron a salir las lágrimas y como a los segundos estábamos en un semáforo en rojo y me bajé del carro. O sea, no, como que estaba en shock, mi mente literal estaba en blanco, vi el semáforo en rojo, abro la puerta y me bajo. Y me fui caminando así, llorando, ¿no? Y estaba temblando, no sabía qué hacer, dije, hablo a mi mamá, no le hablo, no. Es como un terror, un pánico que no sabes cómo reaccionar. Yo no sabía cómo reaccionar. Entonces, me escondo por ahí entre los patios de una casa, así, no había gente, no había nada, no sé. Total que él ya me encuentras, baja el carro, ay, no, perdón, no sé qué me pasó, súbete al carro, te va a pasar algo aquí, yo no quiero que te pase nada, súbete al carro, por favor, y no sé qué, yo, pues llorando, no, sí, me subí al carro, ¿no? Bueno, esa fue la primera vez que me pasó. Ya de ahí como que se le hizo costumbre, ¿no? O sea, me pidió perdón y no sé qué, y como que se le hizo costumbre, o sea, yo ya no lo podía contradecir en nada, porque, digamos, no me pegó como tal el puñetazo de reventarme la boca, pero sí me jalaba de los pelos. Entonces, haz de cuenta que yo en ese tiempo como que me empecé a alejar ya más de mi familia, ¿no? O mis Sí. amigas, no, pues es que mi mamá, ¿por qué no vienes a la casa? Porque yo iba, no a diario, pero sí unas 3 veces a la semana, porque vivía a 10 minutos de mi casa. Digo, no, es que, ay, no sé, el niño tiene mucha tarea, o tengo que hacer esto, tengo que hacer comida, tengo los quehaceres del hogar, ¿no? A una amiga sí le empecé a platicar que no vivía en la ciudad y me dice, que no, déjalo, que no sé qué, yo, pero si lo dejo y me persigue y me hace algo, porque era lo que él decía. Entonces, si me deja, o sea, primero se quería separar, pero luego, cuando vio que yo lo quería dejar,
es no porque te voy a buscar, te voy a encontrar y no la vas a contar, ¿no? Entonces se cuenta que estaba, o sea, ahorita que lo veo ya de años atrás, estaba como en shock, no entendía yo, no podía yo decir, o sea, es que estoy sufriendo violencia doméstica, no. O sea, mi cerebro, mi mente no podía entender Sí. esas palabras, o no podía distinguir yo qué era lo que estaba pasando, ¿no? Descubro que él está abusando de ellas, ¿no? Entonces se hace cuenta que ya como más o menos por ahí septiembre del 2014, como que paró la violencia doméstica, se disculpaba, me pegaba, me jaloneaba. Entonces dije, ay, bueno, mira, ya, todo está súper tranquilo, fue una etapa, en lo que él se acostumbraba a estar en libertad, eso era lo que yo me decía, ¿no? Y yo empezaba como a tener ataques de pánicos, que en ese tiempo yo no sabía que era un ataque de pánico, yo ni sabía lo que era ansiedad en ese entonces, ¿no? Entonces a mí me entraba una desesperación, eh, por ejemplo, cuando él empezaba a levantar la voz, me entraba una ansiedad y no podía respirar. Y decía, pues, ¿qué tengo, no? Y pues así se quedó porque pues yo no sabía qué era, yo no iba al psicólogo, no nada, no le platicaba a nadie tampoco. Entonces, así se quedó. Como ya estaba yo embarazada de mi tercer niño, ¿no? Mientras todo esto de la violencia pasó, estaba embarazada. Mi hijo nació más o menos en noviembre del 2014. Cuando ya faltaban 2 semanas, o sea, estuvo como un tiempo de 3 meses más o menos tranquilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me faltaban como 2 semanas más o menos para tener a mi tercer hijo y teníamos como un expendio pues, de licores, ¿no? Ajá. Ahí trabajaba yo y él también. Y él aparte tenía su trabajo, entonces entre los dos trabajábamos, a veces teníamos que irnos a ayudar, a veces no. Entonces estábamos ahí un día y había un muchachito, yo en ese tiempo tenía que 30 años más o menos. Había un muchachito, yo creo que como unos 19 años, que trabajaba, no sé, tipo guardia en el puestecito enseguida, ¿no? Y llegaba y platicaba conmigo y me decía, doña, o sea, imagínate un muchachito de 19 años, yo 30, y me decía, doña, doñita, bueno, a platicarme de su mamá, de sus hermanas, de su novia. Entonces a David se le ocurrió decir que yo tenía una relación con el muchachito ese, ¿no? Entonces, y lo corrió de ahí, pero a gritos, lo pateó al muchachito, el muchachito se fue y yo estaba de, Dios mío, cálmate, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? No sé qué. Entonces se vino él hacia mí y dije yo, se me va a golpear. Entonces, como yo ya estaba bien embarazada, casi tenía a mi bebé, agarré el palo de la escoba y le di un escobazo, ¿no? Dije, para que no se me acerque, como si eso lo fuera a detener. Entonces me quitó, obviamente le di el escobazo, me quitó la escoba y me dio un cachetón. Entonces yo caigo como hincada, haz de cuenta, ¿no? Hacia el piso. Entonces metí las manos para no lastimarme el estómago. Alguien escucha los gritos de ahí de los otros puestecitos que estaban ahí y le hablan a la policía. Pero como él tenía conexiones con amigos que conocían policías o él conocía policías, pues a la que arrestaron fue a mí estando embarazada. Pero lo que más, o sea, me río para no llorar, ¿no? Me arrestan, se lo llevan a él también. No me dejan llevarme mi teléfono, ni me dejaron hablarle a mi mamá, ni nada, ¿no? La encargada, híjola, no sé cómo se le llame, pero pues la jefa en ese tiempo que estaba ahí dentro pues de la cárcel esta municipal ahí, era una mujer, ni recuerdo su nombre, fue hace, no sé, 10, 11 años. No recuerdo su nombre, pero era una mujer que me vio embarazada, llorando, y le dije yo, pues es que le pegué porque él venía a pegarme, pues lo quise asustar con la escoba. Sí, pero tú le pegaste primero y las mujeres debemos de comportarnos como mujeres, respetar a nuestro hombre y por eso te vas a quedar aquí encerrada. Me dejaron encerrada como 3 horas, ¿no? Otro policía que ahí se apiadó de mí, me dijo, muchacha, me dice, me van a regañar, pero dame un número rápido y le hablo a alguien. Pues le marqué a mi mamá, fue mi mamá y con una tía, mi mamá en muletas, porque ella tiene artritis y está lastimada de la cadera, pues ahí va mi mamá, pobrecita, ¿no? En muletas con mi tía, no sé qué. Me sacan de ahí, no nos cobraron dinero ni nada. Yo seguí atendiendo el negocio cuando salimos, me fui a la casa de mis papás. Y como a los 2 meses, Loreta, o sea, después de todo eso, regreso con David otra vez.
¿no? Por bien Te vuelve a increíble. convencer. Sí, me vuelve A a ver, convencer. yo quiero Ajá. hacer aquí una pausa porque la gente yo ya conozco lo que dice, ha de estar diciendo, pero ¿por qué si tenías un matrimonio o una relación tan tormentosa con tanto riesgo y demás, volvías a tener hijos y por qué volviste con él? Les quiero decir que tenemos que comprender algo. Es muy difícil ponernos en los zapatos de los otros y es muy difícil cuando uno estamos en una relación con tanta codependencia, porque obviamente esto es una relación codependiente que tuvo Elvia. ¿Qué es lo que te hacía, Elvia, querer tener más hijos y regresar? Hace rato dijiste, y te doy toda la razón, de las creencias limitantes con las que te educaron, ¿no? De que el matrimonio hasta la muerte y todas estas cosas. Pero diles tú, ¿por qué volvías a tener hijos y por qué regresabas con él? Pues mira, yo regresaba con él, lo primero, al principio, fue porque él me decía, es que yo te quiero mucho, ¿no? Entonces, yo te quiero mucho y tú eres una mujer muy, o sea, me decía todas mis cualidades, eres una mujer tranquila, eres una mujer amable, eres la mejor mamá del mundo, una mamá amorosa, mis hijos no pudieron tener mejor mamá, este, y yo soy muy tonto, muy bruto, es que a mí no me enseñaron a ser un buen papá, a ser un buen esposo, mi papá nunca me enseñó, este, mi mamá era muy mala conmigo, decía que su mamá le pegaba y que le gritaba y que lo trataba súper mal. Entonces él veía todo lo contrario en mí, me decía todas mis cualidades buenas y decía, pues sí, sí, soy eso. Pobrecito, me daba tanta lástima verlo cuando él, porque es buenísimo para actuar, ¿no? Y a mí me derretía el corazón decir, ay, pobrecito, sufrió mucho. No lo enseñaron a ser un buen hombre, pero yo sí le puedo enseñar a ser un buen hombre, Ahí porque pues yo está. soy buena. O sea, yo ¿Ya ven? creía ajá, que yo le podía enseñar a ser un buen hombre, ¿saben? No, no se le puede enseñar a ser un buen hombre. O sea, tú sentías esta necesidad de rescatarlo, de repararlo, ¿no? Era como un proyecto que tú ibas a lograr cumplir. Ah, claro, sí, porque ay, qué mala su mamá, qué malo su papá. O sea, ellos no lo pudieron controlar, pero pues yo sí voy a poder. ¿Por qué? Porque me daba estos 2, 3 meses de, de que era un hombre flexible, amable, bueno, amoroso, caritativo, buen papá. Me lo regalaba por 2 o 3 meses, ¿no? Entonces decía, ay, 2, 3 meses, ya, mira, ya la hice. El Señor ya cambió, o sea, mira, wow. Claro. Y Y otra vez volvías a caer. y era lo mismo, o sea, todo empezó, o sea, no es como que, al menos en mi caso, iba gradualmente, ¿no? Cuando le llamaba yo, cuando él ya se descomponía, que era cuando iba empezando la violencia, iba escalando de poco a poco. O sea, primero empezaba a levantarme la voz, no era que de repente un jalón, no, primero me empezaba a levantar la voz, y luego, ay, pues es que tú te exaltaste, pues te estoy levantando la voz porque tú te exaltaste. Tú, Elvia, te exaltaste, entonces yo reacciono a como tú me trates. Esa era la forma en la que él me explicaba por qué se comportaba de esa manera agresiva conmigo, ¿no? Entonces, primero Daba levantar la la voz, culpa. claro. Primero me levantaba la voz, luego eran los insultos, los jaloneditos del brazo, de la ropa, y ya después venían los jalones de cabello, lo que él me golpeaba casi siempre era que me pegaba, me daba literal un puñetazo así, tal cual, en la boca, ¿no? O cuando me jalaba el pelo, siempre por atrás o por un lado, y luego empezó a darme con el codo. O sea, te estoy hablando de un hombre bien grandototote. O sea, cualquier golpecito que te pases por un mueble te duele. O sea, imagínate que te tras un codazo, ¿no? Entonces me dejaba verde, todo el tiempo morado, aquí el brazo, o aquí al lado en las costillas, ¿no? Eh, Me acuerdo que, pues, ahí en Sonora, donde nosotros vivimos en Nogales, normalmente hace frío, casi todo el año, todo el tiempo traes tu manga larga, tu sudadera, nadie ve. Nadie veía los golpes, yo no decía, porque pues qué vergüenza decir que otra vez regresé y que otra vez me está pegando, ¿verdad? Nadie quiere reconocer, o yo no quería reconocer que dijo la otra vez, porque yo sentía que me iban a juzgar más a mí
por regresar o por tonta que juzgarlo a él por abusivo, por violentador, ¿no? Eso es lo que yo sentía en ese. Oye, En- no, perdón, es que te iba a decir que entiendo todo esto de lo de los juicios sociales y demás, y quiero que se den cuenta cómo, bueno, pues Elvia estaba con el qué dirán y demás, y con muchísimo las creencias y los roles y los estereotipos. Pero bueno, entonces vuelves con David, ¿y qué sucede? Pues vuelvo con David, ya mi tercer hijo, ya tenía, supongamos, unos 3 meses más o menos. Y él ya anteriormente tenía como unas molestias que en el riñón y que me duele, que esto, que lo otro, ni va al doctor. Entonces, que ve al doctor un día que estuvo tirado en el piso del dolor, o sea, tienes que ir al doctor, ¿no? Eh, yo no lo acompañé al doctor, la que lo acompañó es su mamá. Y otra cosa sí que su mamá estaba metida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Su mamá también era súper narcisista. Y me acuerdo que dijo, no, pues es que tiene cáncer. Mi hijo tiene cáncer, mi hijo tiene cáncer y mi hijo tiene cáncer. Y yo así como que, híjola, pues no, no lo puedo dejar porque pues, tiene cáncer. ¿Cómo lo voy a dejar si tiene cáncer, David? ¿No? Qué mala mujer voy a ser mala mamá. Mis hijos, o sea, yo pensaba en el futuro que ni existía todavía, en que mis hijos me iban a reprochar algún día que yo había dejado a su papá con cáncer. ¿No? Ese era mi pensamiento, en lugar de ponerme a salvo a mí, a mis hijos. Entonces, como David es ciudadano americano, dijo, pues, no, yo creo que nos vamos a tener que ir a Estados Unidos a vivir allá, pues, para que mi cirugía, ta, ta, ta. Y yo, ay, bueno, claro que sí, no, no, yo, mi amor, te ayudo, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? No, pues, no sé, tú averíguame eso. Y mientras yo me sigo revisando con el doctor, ¿no? Entonces, yo era la solucionadora express. ¿Qué necesitas? Y yo te lo resuelvo. Entonces dije yo, no, pues ciudadano americano, vamos a hacerlo, pues no sé, ve a la línea y cruza el ciudadano. Y resulta que ahí me doy cuenta, pues que David, en la vez que lo habían arrestado por posesión de armas en México, pues no era la primera vez, ni en México ni en Estados Unidos, ¿no? Entonces me dice, es que fíjate que no puedo porque tengo un pendiente con las autoridades en Estados Unidos, porque me inculparon de algo que yo no hice, que involucra también posesión de armas y drogas o no sé qué. Y yo así como que, guay, me quedé ahí. Bueno, entonces se hizo todo a través del consulado americano en Nogales, Sonora. Y ahí es donde yo me doy cuenta, porque la persona con la que yo me casé, porque yo, o sea, yo era la que estaba haciendo el trámite para que el señor se regresara a su país, no él. Entonces me dice, en una de las llamadas, me dice la persona con la que estaba hablando, me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, dime. ¿Por qué estás con él? O sea, para cabe mencionar que yo no había hecho ninguna denuncia por violencia doméstica en México, jamás. Y le dije yo, no, pues es que lo quiero mucho, soy papá de mis hijos, ta, 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 ¿no? Me dice, es que me dijo, pero es un crimen. No, le dije, o sea, en México se las echaron y pues él dice que también en Estados Unidos, o sea, la ha tenido muy difícil, pobrecito. No, me dijo, déjame, te mando una copia del expediente para que lo veas. O sea, te estoy hablando de que yo lo conocí más o menos en 2006 y él ya tenía como desde el 98, 99 este historial criminal en Estados Unidos y en México. Yo no sabía, obviamente no me lo dijo y su familia tampoco, ¿no? Pues bueno, dije, pues ya, que a estas alturas, ¿qué hago, no? Y total que el señor se viene a Estados Unidos, obviamente lo arrestan al cruzar, estuvo más o menos, no sé, como un mesecito en la cárcel, algo así. No, mis hijos y yo estábamos yendo y viniendo, ¿no? De Arizona, Sonora, Arizona, Sonora. Llegábamos a la casa de su hermana, entonces tuvo su cirugía de cáncer, él llegó al hospital y dijo que tenía cáncer porque en México le dijeron que tenía cáncer. Entonces hacen una cirugía para retirarle el tumor que sí estaba muy, muy grande, la verdad fue una cirugía muy, muy, duró muchas horas, estuvo muy, muy difícil, muy fuerte. Entonces en el inter que él estaba todavía en el hospital en recuperación, estábamos aquí mis niños y yo los estaba cuidando en el hospital y su hermana estaba con mis hijos acá en Arizona. Sus papás se habían ido a México esos días. Tratan de secuestrar a su papá y pues lo matan ahí en su casa, señor. Entran, lo matan
no sé qué. Entonces me dijo, no, vienen por todos, nos van a matar a todos. Y yo ya en mi mente traía, dije, pues me voy a separar de él, ¿no? En cuanto esto pase, porque ¿cómo voy a dejar al papá de mis hijos, ¿no? Con este cáncer. Entonces se hace cuenta que dije yo, sí, pues bueno, vámonos a Estados Unidos, nos fuimos. Nos venimos para acá, para Estados Unidos, llegamos con su hermana. Se recuperó de la cirugía más o menos. Como a las 2 semanas que llegamos, tuvimos una discusión porque íbamos al mandado, no sé qué, estaba su mamá, su hermano, jaloneó a uno de mis hijos que lo regañó. Entonces dije, oye, no, jalones a mi hijo, ¿qué te pasa? Entonces me jalonea porque te digo, todavía estaba como lo de la cirugía. Entonces yo también lo jaloneé. Le dije, no señor, le dije, no, a mí ya no me vas a estar jaloneando. Y ya lloró en la tarde, perdóname, estoy alterado por la muerte de mi padre. O sea, él siempre tenía una excusa para sus agresiones, ¿no? O era mi culpa o él estaba pasando por un momento bien difícil y la mal era yo porque no lo entendí. Entonces dije yo, bueno, ya como al paso de esos días hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Me dijo él, yo sí quiero intentarlo bien contigo, voy a ir a terapia, vamos a salir adelante juntos, otro país, vamos a empezar de cero, aquí nos vamos a casar y ta, ta, ta. Que de hecho fuimos y nos casamos en México. Entonces dije yo, pues como que algo dentro de mí me decía, no confíes tanto, pero pues ya estamos aquí, ¿no? ¿Qué hago? Si me regreso para allá y si me matan o no, ¿o qué? Entonces se recuperó milagrosamente del cáncer. Ya y me vuelvo a embarazar otra vez de mi cuarto hijo. Me vuelvo a embarazar de mi cuarto niño. Y ya en ese tiempo no estábamos con su hermana, estábamos en un departamento. Como te digo, el control en ese momento estaba porque yo ni salía, ¿no? Ya con tanta criatura que tenía que cuidar a dónde iba a salir. Tenía una amiga que más o menos me visitaba de vez en cuando, que vive como a media hora de aquí, ¿no? Que en ese entonces era mi amiga. Entonces, hace cuenta que me doy cuenta que cositas, tú sabes que le platicas a tu amiga de que, ay, mi suegra, qué enfadosa, me dijo, no sé, tal cosa, ¿no? Supongamos. Por ejemplo, llega y le digo, llega, no saluda y se mete como Pedro por su casa a inspeccionar toda mi casa a ver cómo la tengo, ¿no? Por decir así cositas que yo le platicaba a mi amiga. Entonces, resulta que yo no me di cuenta hasta después. Que un día llega mi suegra en ese entonces y me dice, me empieza a saludar con una miel y con una dulzura. Ay, está bien, sí paso para acá, para tu casa. Quiero ver si cambiaste la recámara de los niños. Uh-huh. Y yo dije, qué raro. Y yo, sí, adelante, no sé qué, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que me marcó mucho fue que un día le comenté a esta amiga, que había sido mi amiga desde pequeñitas porque vivía enfrente de la casa de mis papás y ella se casó con alguien de acá de Estados Unidos y venimos a vivir, a 20, 30 minutos de distancia. Dije, ay, es que mi cuñada tiene un desastre en su cuarto de lavar. Le dije que ojalá Dios ilumine y lo recoja porque asusta el cuarto de lavar, ¿no? Entonces, acto seguido, 2 semanas más o menos, fuimos a visitar a mi cuñada y me dijo, mira, mi cuarto de lavar lo tengo bien limpiecito, bien bonito, que no sé qué. Y dije, o sea, son como 2, 3 cositas que le platico a mi amiga y que sobre ellas y ellas me dicen, mira, yo ya arreglé esto, ¿sabes cómo? Sí. Así que mi amiga les estará diciendo lo que yo digo o qué pasa. Entonces, se hace cuenta que ya vivimos en el departamento, tenía mis 4 niños, pues él trabajaba todo el tiempo, según yo estaba todo bien, ¿no? Todo tranquilo, todo normal, por decirlo de alguna manera, hasta que mi amiga nos empezó a visitar un poquito más, su niño estaba chiquito, convivía con los míos, y yo tenía un amigo, bueno, todavía es mi amigo, que lo tenía un amigo desde la secundaria, conozco a su esposa, conozco a sus hijos, y de repente acá en otra ciudad nos empezamos a encontrar los fines de semana en el súper, ¿no? Iba él y, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Entonces me empieza a decir David, oye, como que nos encontramos siempre los fines de semana también en el súper. Y yo, pues claro, o sea, los fines de semana la gente que trabaja va al súper, ¿no? Algo bien común. Pues resulta que mi amiga al mismo tiempo me empezó a decir, oye, no, o sea, no puedo creer que sean amigos nada más tú y tu amigo, si tienen tantos años que son amigos.
Y yo, sí, siempre hemos sido amigas desde la secundaria, nos quedamos bien. Él tuvo su etapa que sufrió mucho bullying, me platicaba sus cosas, yo le platicaba mis cosas, nos hicimos confidentes y somos muy buenos amigos. Órale, que no sé. Al mes de eso, mi amigo tuvo un accidente. Y me acuerdo que David me dijo, mira, tu amante tuvo un accidente. Y yo me quedé así. Ay, le dije, eso es ridículo. Entonces me dijo, no, sí, me dijo, o sea, tu amante tuvo un accidente. Y me enseña, y él, pues mi amigo tuvo un accidente, ¿no? Entonces, él tenía en la mente que él era mi amante. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Le dije, le voy a hablar a mi amigo porque has de saber que yo no tenía teléfono celular en ese entonces, porque no le alcanzaba a él para comprarme un teléfono celular. Entonces, la única manera que yo tenía de comunicarme es cuando él llegaba del trabajo y pues no podía platicar tanto como mis cosas personales, ¿cómo se dice? Porque pues él estaba ahí, ¿no? Yo como me comunicaba con mi amiga era por medio de una tablet, por el Messenger, no es como que le pudiera hablar por teléfono. Entonces, me dijo, sí, me dijo, yo sé que eran mejores amigos porque él sufrió bullying, porque se hicieron confidentes, porque tú le platicabas tus cosas a él y él a ti las tuyas. Y dije yo, oh, o sea, mi amiga es la que yo le tengo confianza porque la conozco de toda la vida, de vivir enfrente de casa de mis papás. Estaba platicando todo lo que yo decía a él y a la familia de él. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Dile a esta amiga, que le vamos a llamar Juanita, que ya sé lo que está haciendo. O sea, para mí, yo sentí una traición de mi amiga que traicionó mi amistad contando las cosas que yo le decía. Jamás pasó por mi mente que mi amiga y él hubieran tenido una relación, ¿no? ¿Eran No, amantes? sí, eran amantes, literal eran amantes. Así, tal cual. Te fue infiel con tu mejor amiga. Mi mejor amiga, ajá, sí. Entonces, yo me quedé, wow. Y mi amiga en ese tiempo me dijo, porque yo no le reclamé, ay, es tu amante, pero a ella tampoco, ¿no? Entonces dije, ella me dijo, ay, andas bien distanciada. Y ella me dijo, oye, dice tu amiga que, Juanita, que andas bien distanciada. Es que yo no voy a, ya no voy a compartir con personas como ella. Le digo, tú, porque pues aquí estoy casada contigo, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Le digo, tengo que compartir contigo a fuerza, ¿no? Entonces, le dejé de hablar a Juanita, un día me habló y me dice, ¿qué está pasando? Yo le platiqué a ella que estaba teniendo problemas con él porque alguien le estaba como metiendo ideas en la cabeza, ¿no? A David. Y le dije, pues el día que yo me dé cuenta quién es, pues, simplemente le dejo de hablar a esa persona. Le dejé de hablar. Dije, Dios y la vida se van a encargar de ponérmela de frente y algún día, ¿no? Confrontarla o lo que sea. Pues hasta ahí se quedó. Y como esto ya era como, ponle tú 2016, 2017, compramos una casa y me encontré un teléfono viejo por ahí, más o menos, como junio, julio de 2017 más o menos, de él, y ahí había mensajes entre él y ella, de que tenían una relación, y, o sea, yo no sé a qué hora se da tiempo a la gente para hacer ese tipo de cosas, la verdad, pero se veían, porque ella también estaba casada, ¿no? Se veían, hace cuenta, cuando ella llevaba a su esposo y trabajaba cerca del trabajo de mi ex esposo, era cuando se veían que 20, 30, 15 minutos, una cosita así. O como que más bien era lo que hacían, era que se comunicaban por medio de texto. Y así tenían su relación y pues para ellos funcionaba, ¿no? Entonces ya pasa todo esto de 2017, los celos, ¿no? Siempre estaba celoso, siempre estaba con quién estás hablando. Yo pues casi no tenía amigas, más o menos empecé a hacer ahí unas amiguitas, que porque me metí en unas clases de inglés o porque los niños de la escuela, pero no convivía mucho porque luego él me empezaba a decir, ay, si es que el esposo de la fulanita te saludó, sí, de seguro andas con él. Le quieres robar el novio a tu amiga. Entonces, yo para evitar eso, o sea, no hablaba, yo ya lo hacía hasta inconscientemente, ¿no? O cuando íbamos, no sé, a un restaurante, al súper, y íbamos mucho a este súper donde te dan muestritas, ¿no? De comida o de productos. Entonces, pues, obviamente hay muchos hombres, ¿no? También trabajando ahí. Entonces, sí, los hombres son los que primeros que te ofrecen a ti, a mí no me ofrecen, que no sé qué. Ay, bueno. El caso es que así pasó todo.
Como para el 2018 ya estaba así estresada, ansiedad, depresión, ataques de pánico horribles. Y en junio dije, ¿sabes qué? Pues voy a buscar a Dios, vamos, me voy a enfocar en otras cosas en lugar de lo negativo, ¿no? Entonces me fui a un retiro espiritual a México, a Sonora. Me fui 5 días, como el Señor es de Davidcito, es muy responsable. Le dije a mi mamá y a mi papá, pues vénganse y por favor cuídenme a los niños esos 5 días, ¿no? Yo dejé, o sea, comidas listas, todo, pues para que ni mi mamá ni mi papá estuvieran batallando, ¿no? Hasta fue una señora que nos hiciera la cena como 3 veces a la semana, casi todos los días fue, ¿no? Porque pues, para facilitar las cosas. Entonces me fui, todos los días me estaba mandando mensajes de que eres una prostituta. Mi mamá dice que te fuiste con 2 hombres, y a la media hora, no, dice mi mamá que una amiga de ella le dijo que te vio con 5 hombres, eres una cualquiera, lo que tú quieres es estar con miles de hombres y te abandonas a tus hijos, te voy a causar por abandono de hogar, etcétera, 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 ¿no? Entonces ella decía, no, este tipo está loco. Y le hablaba yo a mi mamá, mamá, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué está haciendo? Yo lo veo normal, tranquilo. Aquí no dice nada, no, nada, no. No dice, no que no le decía a mi mamá y su hija se fue, nada. Ahí con mis papás era miel y dulzura, ¿no? Y conmigo estaba friegue que friegue. Llego del viaje, como a las, ¿qué será? 2 semanas, 10 más o menos, me doy cuenta por mensajes de texto también, que él tenía de amante a la esposa de su único amigo que tenía, porque no tenía amigos, ¿no? Wow. Entonces dije yo, siendo que la esposa del amigo iba a mi casa, pero la que más iba era su niña, ¿no? O sea, el esposo de esta mujer llevaba mucho a su niña que jugara con mis niños. Y como te digo, o sea, el único amigo que tenía él era y agarró a su esposa de amante, porque trabajaban juntos, ¿no? Entonces, pues sí fue un pleitazo, ahí fue donde empezó la violencia doméstica otra vez, obviamente yo le reclamé, me jaloneó, me acuerdo, y teníamos en ese tiempo, estábamos reparando, no sé, algo, un baño o remodelando algo, y estaba un trabajador ahí. Entonces yo le empecé a reclamar, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, cállate, y me dio un cachetón, o sea, como tipo rozón, entre cachetada y rozón, y estaba yo tan enojada que me fui encima de él, según yo quererlo golpear, ¿no? Devolverle el golpe. Entonces me acuerdo que le dije, sí me golpeó, te voy a hablar a la policía. Y se empezó a reír de mí, seguramente tú lo vas a hablar a la policía. Entonces me agarró a puñetazos, pero en la cabeza me empezó a pegar para no dejarme marcas, ¿no? Para no dejarme marcas. Entonces me empezó a jalar de los pelos. Entonces yo no gritaba, o sea, estaba tan acostumbrada que cuando me pegaba yo no reaccionaba, que yo no gritaba, o sea, mi cerebro ya estaba tan acostumbrado a la violencia que yo no emitía ningún sonido, ninguno. Hasta cuando me dio una patada así en la espinilla, me acuerdo, estaba tirada yo ahí en el piso y me dio una patada. Ahí fue cuando pedí un grito y el señor, está bien, y no sé qué. Y le dije, no, le dije, y me estaba hablando de ella. Y oiga, cálmese, que no sé qué tanto, ¿no? 2 de mis hijos estaban ahí, los otros 2 estaban en la escuela. Los niños obviamente escucharon los gritos, no vieron, pero pues escucharon. Entonces dijo el señor, ¿quiere que le hable a la policía? Y yo, no. O sea, no le habla a la policía, ¿no? Bueno, de ahí siguió la violencia física, jaloneos, etcétera. Creo que no terminó en su relación con ella. Yo le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. Le dije, yo voy a ver cómo me divorcio de ti. Yo ya no quiero estar contigo. Ni quiero ni puedo. O sea, no. Entonces me dijo, no, pues, pues va, eso que quieras. O sea, yo ya sabía que yo no tenía, ni la fuerza emocional, ni mental para llevar a cabo el divorcio, ¿no? En ese tiempo. Entonces siguieron los gritos y sombrerazos. Ya como para julio más o menos del mismo 2018, estamos alegando ahí, discutiendo, y me hizo como tipo llave así de la lucha libre, casi, casi. Y me agarró y me apretó con sus piernas así la cabeza bien, bien fuerte. Me dio mucho miedo. Y ahí fue la primera vez que yo le hablé a la policía aquí en Estados Unidos. Entonces hablé, llegó la policía, mis hijos vieron, le puse la orden de protección, se fue el señor. Y a como al mes, pues que lo perdono otra vez, ¿no?
no sé qué me pasó, es que como venimos discutiendo lo de la infidelidad, ando muy exaltado, pues si tú te exaltas mucho también, me decía. Entonces yo también me exalto, ¿no? Lo perdoné, ya venía más o menos ahí en septiembre el cumpleaños de mi hijo y el de él, entonces yo, no, pues sí, pobrecito, mi niño que tenga su papá. O sea, yo lo tenía bien, como bien metido, ¿no? Eso de que los niños con el papá, el papá, el papá. Entonces, me acuerdo que regresé con él y como para ya octubre, más o menos ahí, mediados de octubre, 15, 18 de octubre del 2018, fuimos a una boda a México, regresamos, o sea, él ya andaba ahí consumiendo drogas y hace cuenta que perdió su trabajo. Regresamos a esa boda y él hace cuenta que me decía, o sea, normalmente no había violencia física, era como miedo, ¿no? Que me metía y me decía cositas así bien bajitas, pasaba por un lado de mí y decía, imagínate que te encajo este. Entonces yo volteaba y yo, ¿qué? ¿Qué? Me decía, yo no dije nada, yo no dije nada. Entonces, ya tanto que tienes esto de que yo no dije nada en tu cabeza, o sea, yo llegué a dudar de mí misma, decía yo. ¿Estoy imaginando lo que él dice o realmente lo está diciendo, no? Entonces, ese día, me acuerdo que me dijo, yo te voy a matar, si sabes, ¿verdad? Me dijo, con una voz tan bajita y una mirada, o sea, no sé, ¿sabes? Como las películas de terror cuando viene el asesino, esta cara de loco que te va a matar. Así vi sus ojos, la expresión en sus ojos, pero su cuerpo estaba relajado, así con una tranquilidad, así, todo así. Entonces dije, yo en ese momento sentí que sí me iba a matar. Entonces entré a mi casa y dije, voy por mi bolsa, no sé qué, no la encontraba. El caso es que el señor ya se había subido, él y 3 de mis hijos, porque mi hijo mayor se había quedado en Sonora, con mis papás como por 2 semanas, en el carro, y resulta que el señor, yo ni sabía, y él traía un arma en el carro. Y le dije, yo lo veía que estaba, ¿a dónde va? No, que me voy a llevar a mis hijos, que no sé qué, pues se lleva. Total que me agarra las greñas, me sube al carro, ¿no? Entonces, y me dijo, tú vas a manejar a donde yo te diga, y no sé qué, y traía ahí la carro. Y mis hijos ahí, ¿no? Entonces, dije yo, este carro que teníamos traía, no sé si te ha tocado, el espejo retrovisor trae un botón que dice 911, entonces lo aplastas y te redirige una llamada 911. Entonces, cuando yo lo quería aplastar, me golpeaba y pues no podía. Y traía mi celular aquí, no traía zapatos, así. Entonces, su hermana vivía súper cerquita de la casa de nosotros y yo empecé a manejar en dirección a la casa de su hermana. Entonces me dijo, yo no voy a ir a la casa de mi hermana. Entonces yo seguí manejando para allá y en eso cuando doy la vuelta me abre la puerta del carro, me empieza a empujar para que yo me baje. Entonces cuando ya vi que me dio como 4 golpes así, dijo, me va a matar, o sea, me quiere tirar del carro, ¿no? Entonces quité el pie del acelerador, así 10 segundos, pues todo, ¿no? Entonces, ay no, horrible. Cuando reacciono y veo ahí que va más o menos 5 o 10 millas el carro, volteo atrás a ver a mis hijos, todos en shock, todos llenos de pánico, miedo, todo, ¿no? Cuando yo me volteo fue cuando él me quita el cinturón y me empuja del carro, mientras yo estaba manejando, ¿no? O sea, no me lastimé de gravedad. O sea, no, yo digo así como que Dios o un ángel agarró sus pincitas y fue, al momento que él me empujó, me jaló así, ¡pin!, del carro. Y no me pasó nada malo. No me Y, o pasó sea, nada. a ver, es que la escena me la imagino. Es Imagínense ustedes también, o sea, horrible. el coche él ya va manejando, el coche va en circulación y él le quita el cinturón y la avienta, o sea, la tira enfrente de sus hijos a la calle. Milagrosamente no le pasó nada. O sea, no, o sea, un rasponcito ahí, o sea, diminuto, y yo digo, Dios me sacó, me mandó un ángel y ¡pim!, así las pincitas me puso en la calle porque no me pasó nada. Y le hablo a la policía, me empieza a mandar textos de mi amor, te amo, ahí me regreso por ti. Y yo, o sea, vi el mensaje y dije, no esté loco. Y le hablé a la policía y les dije, no sé, vi el número de la casa afuera porque ya era de noche además, ¿no? O sea, no se ve. Y acá en Estados Unidos hay muchas áreas donde no hay alumbrado público porque respetan mucho pues lo que es la fauna silvestre, ¿no? Entonces nomás tienes el foquito pequeñito afuera de la casa y es todo.
pues vi el número, les dije dónde estaba, fueron por mí, él se fue a la casa de su hermana, allá dejó a sus hijos, se escondió en la casa donde vivíamos nosotros, no lo pueden sacar a menos que esté una víctima dentro de la casa cuando es por violencia doméstica, ¿no? Al menos aquí en el estado de Arizona, no sé los otros estados. Entonces, llega la policía, le preguntan a mi hijo qué es lo que pasó, que en ese tiempo tenía como 8 o 9 años, más o menos. Y ya le dijo, pues mi papá empujó, mi mamá, Me quedo a dormir en la casa de su hermana porque pues no había dónde quedarse a dormir, no tenía mi bolsa, no tenía dinero, no tenía nada. Y su hermana, que fíjate, ella sufrió violencia doméstica como 15 años atrás. Su esposo la golpeó tan fuerte que perdió 2 o 3 bebés. Y viéndome a mí en esa situación de violencia doméstica junto con mis hijos, mi teléfono se quedó sin pila y no me prestó un cargador para que yo pudiera comunicarme con mi familia, con algunas amigas que tenía, ¿no? En ese tiempo. Su esposo va en la noche y me dice, te voy a prestar este teléfono y ni se te ocurra decir que te lo presté, me dijo, porque aquí me sacan de la casa, me divorcian o lo que sea, ¿no? A la mañana siguiente, la policía va a la casa y me dice, pues, para que vayas por tus cosas, David no quiere salir de la casa y mi ex cuñada me dice, pues, aquí no te puedes quedar, porque yo me voy a ir a trabajar y, pues, a ver cómo le hace. Nos vamos a un refugio y ahí ya me ayudan a poner otra vez orden de protección, porque yo la había cancelado anteriormente, porque regresé con él. Entonces, se hace cuenta que cuando yo estaba en ese refugio, alguien compartió un video tuyo, Loreta, de una entrevista que tuviste con esta Silvia Olmedo, donde estás hablando sobre tu libro, ¿no? Entonces, estás platicando lo que viviste, no sé qué. Lo vi como 15, 16 veces, un video de 3, 4 minutos. Y dije, o sea, esto es lo que me pasó a mí, o sea, no estoy loca, sí me está pasando algo. Y total que busqué tu entrevista, descargué tu libro digital, lo leí toda la noche y cuando yo terminé de leer tu libro dije, yo no vuelvo con este loco jamás en mi vida. O sea, yo no estoy mal, él está mal. Porque yo no identificaba que él estaba mal. Decía, ay, o sea, me lastima, me hace esto, pero yo no entendía que eso no tenía solución, pues, ¿no? Entonces dije yo, no regreso con él, pero, o sea, ni de loca, jamás en la vida. Total que él me seguía buscando, seguía yo en el refugio y ahí me dijo, no, pues pídeme perdón y que no sé qué, hablé con la policía, no le podíamos servir la orden de protección, ¿no? Porque no abría la puerta. Entonces me dijo la policía, la única, señora, es que usted está dentro de esa casa. Estando usted adentro, nos habla y lo sacamos y le damos la orden. Pues ahí de un plan con 2, 3 amigas y les dije, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, o sea, le voy a decir, sí, lo siento mucho, así le hice, la llamé, lo quedé de ver en otro lugar, fui a la casa, entré, ya cuando estaba adentro, yo ya llevaba mi orden de protección, la dejé en el buzón afuera y le hablé a la policía, ¿sabes qué? Soy tal persona, ellos ya sabían quién era y cuál era la situación. Y les dije, pues aquí estoy, necesito que vengan y me ayuden porque ustedes dijeron que estando aquí se hacen cargo y si me pasa algo yo los hago responsables. Van, lo sacan, lo arrestan, le dan la orden de protección. Al día siguiente paga fianza como de $2,000, $3,000, su mamá le pagaba la fianza, obviamente. Sale y va a empezar a pagar la puerta de mi casa, que quiere entrar, que no sé qué tanto, ¿no? Obviamente le habla a la policía. Se lo vuelven a llevar, vuelve a pagar otra fianza de esas cantidades y sale, ya no se acerca, pero me sigue mandando mensajes insultándome, que soy una prostituta, esto, que lo otro, bla, 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 ¿no? Y en el inter de que violan la orden de protección, para no hacerlo tan largo, una de esas veces me mandó robar las cosas que estaban dentro del carro. La otra de esas veces tenía cámaras, pero pues las personas iban completamente tapados de negro. Me acuerdo la primera vez que eso pasó, empecé a gritar como loca, porque yo pensé que se me habían metido a la casa, porque en el carro estaba el pin con el que hablas en el garaje. Entonces yo grité porque se metieron y me robaron a mis hijos o algo, ¿no? Lo primero que hago es ver a mis hijos y pues ya están completos ahí mis 4 hijos. Dije, bueno, descansé. Me mandó que me robaran cosas del carro. Mandó a un vecino que se robara cosas de la casa. Me reportó las cámaras de mi casa como robadas para que las desprogramaran. Entonces yo ya no tuviera evidencia de decir, David pasa por el carro a medianoche. Y así pasaron meses, ¿no? Meses.
él no veía a los niños. Como para junio del 2019, empecé yo a prestar a los niños que en la tarde o que se quedaran a dormir un día en la casa de su hermana. Y pues está en la casa de su hermana, en la casa de su mamá. Entonces un día, mis niños, que en ese tiempo tenían 3 y medio y 2 y medio, empecé yo a ver, ¿sabes? Como jueguitos de tocamientos entre ellos, de que se tocaban las pompas o se tocaban el... Y yo dije, pues estos mis hijos nunca habían hecho esto. Y uno de mis niños en ese tiempo tenía problemas de lenguaje, o sea, no hablaba apropiadamente para un niño de su edad, pero sí se podía comunicar. Entonces le dije, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Oh, mi papá me dijo, y yo, pues, ¿qué te dijo tu papá? Pues mi papá me dijo que yo pusiera mi en las pompas de mi otro hermanito. Y mi papá le dijo a mi otro hermanito que pusiera su en mis pompas, pero mi niño platicando así, como juego, ¿no? Le dije yo, ¿dónde estaban? En la casa de mi tía, mi papá, estábamos todos y pues nadie vio nada en ese. Ok, le dije, eso no está bien, no se hace, ¿no? Ya sabes, la plática de las partes privadas no se toca. Reporté a la policía, reporté al departamento de menores y no hicieron la demanda porque mis hijos estaban bien chiquitos y tenían que entrar solos con el psicólogo forense y no quisieron entrar solos porque pues tenían miedo. Entonces voy con el juez porque ya había tramitado mi divorcio y le explico la situación de por qué no quiero que haya visitas con el papá de los niños. Me dice el juez, pues como no tienes una denuncia formal, pues quiere decir que a lo mejor o lo inventaron tú o lo inventaron los niños. Entonces, síguenlas ahí aparte. Entonces me dijo, pero bueno, en diciembre del 2019 empieza a tener ya las visitas formales. Ya se cuenta que a partir de ahí mi hijo mayor ya regresó que escupiéndome en la cara. Mi papá te dejó porque te metías con amigos de él, metías hombres a la casa y yo. O sea, si estás de acuerdo que tú vivías en esta casa, ¿cuándo viste hombres aquí, mijo? Pues cuando yo estaba dormido, tú metías a hombres. O sea, los volteó completamente, ¿no? Al mayor sobre todo. Entonces, ya pasó diciembre, pasó enero, febrero, llega un día a la casa, mi hijo no está, el señor se lo había llevado, y lo llevó a la corte alegando de que yo, no dejaron entrar a mi hijo porque no dejan entrar niños, pero hizo una carta, supuestamente mi hijo, un reporte de policía diciendo que yo los quemaba las manos, que los maltrataba, pateaba, toda la peor mamá del mundo, ¿no? Entonces, pidió una cosa de emergencia, el juez se la negó porque pues, no tiene evidencia ni fundamentos ni nada. Y el señor David tiene o tenía una familiar, porque comparten el mismo apellido, yo no la conozco, pero sé que tiene el mismo apellido, y le falsificó el documento diciendo que sí, que le aprobaban la custodia temporal del niño o la custodia de emergencia, ¿no? Entonces, ya por medio de una agencia de violencia doméstica nos damos cuenta que la falsificó, me regresa a mi hijo, pero aún así el juez no suspende las visitas, con todo y que falsificó. O sea, es una cosa que no sé si es irresponsabilidad por parte del juez o corrupción. No sabría decir. Entonces continúan las visitas, todo esto, ¿no? Lo que ya empezó el 2020. Como ya había empezado, creo, la pandemia y el señor me ve que yo voy en el carro con un amigo y él se acaba de llevar a los niños a la visita, entonces me espera en un parque que está como 1 minuto de mi casa, se va detrás de nosotros, veo el carro y me va siguiendo en el carro. Entonces le hablo a la policía, oye, David me está siguiendo en el carro con mis hijos, me da miedo que me pase algo a mí y lleva a mis hijos ahí y se les pasa algo a mis hijos. Total que ahí se le dieron cargos pues, por violar la orden de protección. Le pusieron un grillete que no se podía acercar 2 o 3 millas, ¿no? De la casa. Y pues ahí pararon las convivencias con los niños. Entonces la pandemia fue así como bien perfecta para nosotros, ¿no? En la casa, a salvo, sin cámaras, porque pues ya no teníamos. Entonces nos mandó a que le robaran la bicicleta a mis hijos. O sea, siempre pasaban cosas raras. Cada vez que había una audiencia, en una ocasión, tenía yo la audiencia y pues con 4 niños en pandemia, me salía a mi carro a hacer la audiencia pues en silencio. Entonces me acuerdo que a los niños les ponía una película y, ay, vénganse, vamos, palomitas, una película en el cuarto y mamá va a estar en el carro, es ocupada, ¿no? Entonces en una ocasión estaba haciendo eso y mi hijo pega un grito y se oye que alguien aventó una piedra por la ventana y era que yo me iba a conectar a una audiencia pues en línea, ¿no? Y
no alcanzamos a ver quién era. Mi hijo dijo que traía como un guante café y una camiseta negra, creo. Y pues ya que yo me asomo por la ventana, pues ya no había nadie, ¿no? Entonces yo pues hice ese reporte. Siempre que veo una audiencia, o se me descomponía el carro, o no sé, en la Algo noche pasaba. algo pasaba. Afuera, en la calle. Y como no se ve el rostro, porque otros vecinos tenían cámaras, pero si no se ve, no identificas el número de placa o el rostro o lo que sea, pues no se puede hacer nada, ¿no? Así pasó. Sí pasó todo el 20, siguió viendo a los niños ahora en lo que fue Navidad, enero del 2021. Empezaron comportamientos sexuales de mis hijos, palabras de muy sexuales, y voy a decir unas palabras bien delicadas, pero yo pienso que es bien importante decirlas por si alguien más está en esta situación, ¿no? Mis hijos empezaron a decir en inglés, no en español, te voy a violar, te voy a violar muy fuerte, te voy a violar muy duro, voy a poner mi pene en tus ojos, en tu nariz, en tus oídos, en tu espalda, en tu boca, en tus pompas, en tu mismo pene. Y son palabras que yo no utilizo. Mis hijos bajo mi cuidado jamás veían cosas que no debieran ver. Entonces, pero no me decían, mi papá las dice, o mi papá, o vemos cosas conmigo. No, no se comunicaban conmigo. Bueno, quise meterlos a terapia, dije, porque pues esto no es normal, no es común, no es apropiado, y necesitaba la autorización de David para llevarlos a terapia, pues obviamente no me la daba, ¿verdad? Entonces, así siguieron los comportamientos. Para el julio del 2021, yo ya tenía firmado mi divorcio. Mi papá me dijo, si tú no, porque un mes antes de firmar el divorcio, Loreta, me fui yo 4 o 5 días con mis papás a Sonora y regresé y mi casa estaba vacía. Se robaron ¿Cómo todo. hacía? Vacía. O sea, la casa había, lo único que quedó, porque es más fácil decir lo que quedó, fue la estufa, el refrigerador, la comida, la lavadora y la secadora. Todo lo demás que tú te puedes imaginar que existe en una casa, muebles, adornos, hasta la ropa sucia que se había quedado, zapatos de mis hijos o míos. Yo tenía una cajita como la primera cobijita de mi niño, el ropón del auto, cositas así que tú vas guardando por tus hijos. Todo eso se perdió. Todos los reportes de policía, cualquier tipo de evidencia que yo pudiera tener para respaldarme, desapareció. Bueno, mi certificado de ciudadanía de aquí de Estados Unidos lo encontré tirado atrás en el patio. Mi casa está vacía, 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 vacía. Es como si hubiera llegado David en una mudanza, con una mudanza y vació Literal. todo y te dejó sin nada. Ajá, sin nada. Llegamos, me acuerdo, una noche de acá de Sonora, como las 8 o 9, y me bajé y mi niño me dijo, ay, mamá, préstame la llave para abrir, yo quiero abrir y que no sé qué. Y yo, ábrete. Y se quedó, mamá, me dijo, ¿qué? La puerta está abierta. Y yo le dije, vente para acá, ni entres. Nos subimos al carro, nos encerramos al carro, le hablé al policía, mi casa está abierta, que no sé si el ladrón está dentro de mi casa o no. Llegó la policía, pues la casa está vacía, señora. Me dijeron, ya, entré a la casa, vacía literal. Tomaron huellas, no encontraron nada, ya no había cámaras. Por atrás había como un callejón de servicio, me imagino yo que por atrás lo sacaron. Entonces dije yo, no, yo me tengo que ir de aquí. Me voy de aquí porque yo no sé qué más va a pasar, ¿no? Me dan mi divorcio, me voy a vivir acá a Nogales, Arizona, que es frontera con Nogales, Sonora. Cuando me voy para allá, pues siguen todavía las visitas de fines de semana con el papá, ¿no? Entonces, aumentan un chorro los comportamientos sexuales de que yo vengo y recojo a mis hijos, porque aparte el juez, la que los transportaba para visitas era yo, no él. Yo se los tenían que entregar y ellos los tenían que recoger, ¿no? Recogía yo a mis hijos, mi hijo mayor se sentaba enfrente a un lado de mí, súper serio, y me hablaba, y le decía, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te importa? Tú eres una puta. Perdón por las palabras, pero eso era lo que pasaba. Te odio, maldita, papá te dejó porque es una puta y no sé qué, ¿no? Y yo así, le digo, no hay que hablarnos con falta de respeto, hay que comportarnos. Y atrás mis 3 hijos, entre ellos se tocaban pues, sus partes privadas, pompas, sonidos sexuales, movimientos sexuales. Era esos 45 minutos que yo hacía de Tucson, Arizona, Nogales, Arizona, del terror, ¿no? Entonces,
ahí ya me comuniqué yo otra vez con la policía y con los servicios de menores y me dijeron que iban a investigar, ¿no? Hablan con los niños no dicen nada, pues no hay investigación porque pues no hay delito que perseguir. Pero lo único que pasó es que lo obligan a que firme el permiso para tener terapia a los niños. Los niños van a terapia y así se sentaban así. Y no decían absolutamente nada. ¿Cómo te llamas? Yo no soy un soplón, decían en inglés, ¿no? Yo no soy un soplón. Era lo único que decían era eso. Y ya cuando empezaron a ver otros, ellos imitaban comportamientos, gestos, sonidos, todo, con sus juguetes, ¿no? Con los juguetes. Entonces, se hacía el reporte, se hablaba con la psicóloga, las psicólogas empezaron a ir a la casa a ver si los niños sintiéndose como más tranquilos en su casa, hablaban, no hablaban, les decían, tú eres no te queremos aquí. Si un psicólogo hombre, tú eres gay y porque a ti te gusta que te... Esas palabras usaban mis hijos. Entonces, es un indicador de abuso, ¿no? Por supuesto. Entonces, o a las mismas psicólogas, sí, a ti te vamos a ver muy duro, muy fuerte, porque a ti te gusta, vamos a poner el pelo en tus ojos, en tu oreja, todas esas palabras que ellos recibían, se las decían a los psicólogos. Y pues no existió nada, ¿no? De reporte de policía se hizo, pero pues no pasaba nada. Para mayo del 2022, mi tercer hijo me dijo, ¿sabes qué, mamá? Mi papá sí me toca desde los 4 años, ya tenía mi niño 7 años, ¿no? Hago el reporte a la policía, llega al departamento de menores, le pregunta al niño, oye, a ver, platícame. Ah, no, yo no dije eso. No, yo no dije esto, yo no dije esto, yo no dije. No se hacía nada. Mi otro niño, en sus palabras, empezó a explicar que su papá ponía películas donde había adultos sin ropa que se tocaban sus partes privadas, ¿no? Se hizo el reporte. Cuando el departamento de menores le pregunta a mi hijo sobre estos videos, el niño le hace preguntas donde el niño va a responder sí o no. Entonces, eso por alguna razón, esa fue la explicación que a mí me dieron, no es aceptable en una corte. Entonces, se cierra el caso. Se cierra el caso, eso fue 2022. A ese mismo tiempo, porque mis hijos iban a pasar el verano con el papá, voy con el juez y le digo, mire, esto está pasando, estos son los comportamientos de mis hijos. El departamento de menores está investigando, el niño dijo que sí, y la policía pues está esperando que, pues, a ver qué va a pasar. ¿Qué decisión toma usted, señor juez? Uy, señora, pues no hay caso, se cerró. Se cerró y yo pienso que usted no quiere que sus hijos pasen un verano feliz en casa de su papá y por eso lo está haciendo. Le dije yo, no, señor. O sea, los comportamientos de mis hijos son causados por el trauma que en David les causó. Entonces, el trauma no se finge. Es imposible que tú finjas el trauma. Puedes fingir a lo mejor 1 mes, 2 meses, pero años, como lo han hecho mis hijos que tienen indicadores de trauma bien severo, no lo puedes fingir por años. No se puede, es imposible. Entonces me dijo, no, señora, me dijo, lo único que voy a hacer es mandarle a hablar al señor para otra audiencia y ahí vamos a ver. Total que mis hijos pasaron el verano con él. El señor no se presentó a ninguna audiencia, obviamente, y pues me dieron la custodia a mí, de mis 4 hijos, ¿no? Porque mi hijo más grande estaba viviendo con él, ya tenía como 6, 4. La hermana de él pelea la custodia de mi hijo mayor se va a vivir con ella lo deja que se vaya a vivir con el papá, su papá le empezó a dar drogas, no lo manda a la escuela, yo reporto, pues como mi hijo decía que no, pues no pasaba nada. Entonces, mis hijos seguían yendo a terapia acá en Nogales, Arizona, y pues mis hijos ocupaban terapia especializada, que en ese lugar es una ciudad bien pequeñitita, es como una ciudad de 15 minutos, ¿no? Un pueblito literal. No había. Entonces dije yo, pues en Tucson, Arizona, que es donde vivíamos, me dijeron, allá, vete para allá. Obviamente ni tengo los recursos ni nada. Investigué sobre un refugio, me vine a vivir un refugio con 3 de mis hijos, y y estuvimos 8 meses viviendo en un refugio, conseguimos la terapia, y tienen ahorita ya 1 año, más o menos, en la terapia de abuso sexual. Cuando empezaron la terapia de abuso sexual, como los 3 meses empezaron a reportar mis hijos que, que su papá tocaba el pene de ellos mientras los niños se bañaban, ¿no?
Y es bien duro lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque se tiene que decir. Pero uno de mis hijos dijo que en casa de su papá estaba prohibido bañarse con la puerta abierta, ¿no? Su papá estaba en el baño con ellos. Mientras mis hijos se bañaban, su papá imagínate el trauma para los. Yo cuando mis hijos dicen esas cosas, yo me quedo en shock. No, es tan duro que yo no puedo ni llorar, ni puedo expresar nada, nomás. Lo único que nace de mí es consolar y apoyar a mi hijo, ¿no? O sea, en mi dolor pienso después. En la noche a veces sí puedo y si no, no sé cómo. Me duele, obviamente, pero es algo que yo jamás pasó por mi mente. Entonces, uno de mis hijos empezó a decir que, le digo yo, pues siento mucho lo que te pasó, es algo muy feo, me da mucho gusto que lo puedas decir porque pues, hablarlo te va a ayudar a sanar, ¿no? Y tiene una psicóloga, excelente psicóloga, es maravillosa, mis hijos la adoran. Y eh, les preguntó a ella, y yo también, porque también tenemos terapia familiar, ¿no? Pues, ¿qué fue lo que los hizo? Pues a no hablar antes, ¿no? Entonces, dicen que más, sobre todo a uno de los más grandecitos, que cada vez que yo iba a recoger a mis hijos a la casa de sus papás, después de la visita, su papá lo llevaba al garaje y le ponía y No, decía, si tú le dices a tu mamá, a la policía, al DCS, que viene siendo el DIF, ¿no? Aquí en Estados Unidos, a tu psicólogo, a cualquier persona, lo que hacemos, o sea, él lo incluía en sus modos, lo que hacemos. Mis hijos no hacían nada, él era el que hacía. Entonces le decía, para sentirlo culpable, decía, lo que hacemos, te voy a. Y yo sé dónde vives allá, cuando estábamos en Nueva Arizona, ¿no? Yo sé dónde vives allá, yo sé dónde viven tus abuelos, porque los asustaban mucho con mi mamá y mi papá, que voy a matar a tus tatas, a tu tata y a tu mamá. Um, los voy a, no la vas a contar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué niño va a querer hablar así? Ninguno. ninguno, ninguno. Era un terror psicológico que les metía, pero terrible, terrible. Y una culpa. Sí. Entonces, pues, se hizo el reporte, te estoy hablando de octubre del 2024. Ay, mira, ahorita siento revuelto el estómago. Vino un investigador del departamento menores, se le habló a la policía, todo el procedimiento que se tiene que seguir, ¿no? Hablaban con los niños, el niño dijo, sí, a mí me toca a los 4 años, no, pues a mí también, mi papá también a mí me tocaba, uno de ellos dijo que su papá, ay, mientras él se bañaba, su papá a uno lo tocaba y a otro de ellos pasaba sobre el cuerpo de mi hijo. Entonces, se lo dijeron al trabajador del DIF. De ahí lo que sigue es una entrevista forense, ¿no? Jamás les hablaron para la entrevista forense porque entre ellos habían platicado y no sabemos si lo están diciendo para ya no verlo. Y yo, o sea, ya no lo ven desde el julio del 2022. No lo están haciendo por eso. Los hijos nos están mintiendo. Cerraron el caso, Loreta, increíblemente cerraron el caso. Lo cerraron así como, ¡pum! No pasa nada, ¿no? Mis hijos bien asustados, bien, o sea, mis hijos tienen mucho, mucho, mucho trauma, ¿no? Hace 2 semanas más o menos, si de por sí esto ya es horrible, ¿no? Mis hijos dicen que también comentaron que la novia de su papá un día, puso ella a su hijo, porque ella vivía ahí con sus hijos, ¿no? Puso ella a su hijo mayor, a su hijo pequeñito igual que los míos, y a todos mis hijos, y ella los puso en línea y los pidió que se desnudaran para ver quién tenía el pene más grande.
obviamente los tocó, ¿no? Se reportó todo eso. O sea, es una locura que las autoridades no hagan nada. Aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso se reportó, todo eso se dijo. Los niños ya hablaron. Ahora hace 2 semanas volvieron a decir que, pues, no, que las amenazas sobre su papá. Pero no sé si te acuerdas que te mencioné que cuando me fui yo a un retiro espiritual, 5 días, para Sonora, uno de mis hijos dijo y es la primera vez que mis hijos hablan, ya no solamente tocamientos del papá hacia mis hijos, sino ya sobre una penetración, ¿no? Entonces me dijo que esos 5 días que yo me fui, dice, por lo menos de mi 2 veces. Dice mi hijo que mi mamá lo vio saliendo llorar del cuarto. Mi mamá le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿No? Es que mi papá me pegó, me castigó y me pegó. Y le dije, yo no le dijiste nada a tu nana, a tu tata. No, me dices que mi papá me dijo que los iba a matar. Qué cruel, de verdad que abominable, o sea, Horrible. no hay palabras. Y no, así me quedo yo también sin palabras. Me dicen las autoridades, pues, ¿qué piensas? Pues, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a sentir? Y yo siento que me estoy ahogando, me estoy muriendo por dentro. Imagínate mis hijos. Entonces, eso fue como la primera vez, ¿no? Con uno de ellos. Los otros, otro de ellos me dice, de los 5 a los 7. Pues, ¿por qué paró a los 7? Porque fue cuando dejaron de verlo. Que fue cuando continuaron los abusos. Y otro de mis hijos también, con otro de mis hijos también hubo pues, lo que es una violación, una que legalmente tiene mayor castigo. Y ahorita estamos, Loreta, en espera de que le den cargos, porque no le han dado cargos a David. Está preso él ahorita desde febrero, por, no sé, sustancias ilícitas y posesión de armas, ¿no? Entra y sale de la cárcel, paga fianzas, libertad condicional, vuelve a entrar, etcétera, etcétera. Ahorita está ahí adentro. Lo que me dijeron a mí las autoridades es que estamos en espera que hagan la entrevista forense y que espero con el favor de Dios que sea pronto y que pues mis hijos puedan tener justicia, porque no la han tenido y porque pues ya no digo narcisista, ya no digo loco, sonamos que nosotros no sabemos si se las hizo alguien más o no. Ahora, mi hijo mayor, yo he tratado de hablar de esto con él no vive conmigo, está bajo custodia del Estado, ¿no? Y le comenté sin tanto detalle lo que pasó. Y me dijo, es que yo no me acuerdo de nada. Pero otro de mis hijos dice, yo, mamá, escuché que mi hermano también. No sabemos si no lo recuerda o es tan grande el trauma que lo bloqueó o tal vez no quiere hablar de eso, no sabemos. No sabemos, Puede entonces. haberlo bloqueado como un mecanismo de defensa, Elvia. Pero esto que está sucediendo es de verdad atroz, es abominable. O sea, insisto, no tengo palabras para poder decir algo, porque solamente un monstruo hace esto con unas almas inocentes, ¿no? Y cómo es posible que un progenitor, porque no es papá, David no es No. papá, es un progenitor. ¿Cómo es posible que un progenitor haga esto con carne de su carne, ¿no? Sí. Es increíble. Elvia, también me dijiste antes de que empezáramos a grabar, porque pues algunas cosas las platicamos tú y yo, que tu hijo mayor ha sido también por parte de la novia. Sí, no sé si recuerdas que te comenté que como el primer reporte, ¿no? Que hubo aquí de abuso sexual, que fue en 2019, uno de mis niños tenía 3 años y medio. Él me dijo que vio a la novia del papá y a mi hijo que se dieron un beso en la boca. Se reportó, a mi hijo se le preguntó, como el niño dijo no, pues no pasó nada. A mí mi hijo me comentó el año pasado que, pues que él ya tenía pues relaciones sexuales, ¿no? Y le dije, a ver, platícame un poquito más, ¿no? Como en las visitas que llegamos a tener, ¿no? De vez en cuando, porque a veces él no quiere verme. Y es entendible, pues, ¿no? O sea, necesita procesar su trauma para poder continuar con su vida. Si no lo hace, pues va a ser más difícil.
Entonces me dice, sí, es que yo empecé a tener relaciones sexuales a los 15 años. Yo, ¿con quién? Yo ya sospechaba que era la novia del papá, ¿no? Entonces me dice, ¿con quién? Pues con la Margarita esta. Margarita y... Ah, sí, lo platícame. Sí, es que primero me mandaba... ¿Y le platicaste eso a tu papá? Sí, me dijo, ¿y qué te dijo? Que qué ridículo era, porque resulta que Margarita le mandaba textos bien explícitos diciéndole, ah, pues yo quiero que estar en la cama contigo, que tú me hagas esto a mí, yo te quiero hacer esto a ti, que no sé qué. Y mi hijo dice, pues, empezó a decir, está loca, ¿no? Y le dijo a su papá, y su papá pues dijo, no, tú estás loco, estás mal, me quieres quitar a mi mujer, ¿no? Algo así le dijo. Entonces de ahí la mujer esta lo fue convenciendo, empezaron a tener relaciones sexuales. Este, esta señora con mi hijo, y mi hijo mientras me explicaba, ya lo dejé que hablara, y le digo, ¿sí sabes que eso es abuso o no sabes? No, me dijo, porque yo di consentimiento, mamá. Sí, le dije, pero cuando uno es menor de edad, no puedes dar consentimiento, se considera. Entonces, fuiste abusado sexualmente por ella y tú no te has dado cuenta. Y dice, oh, es que, sí, me dijo, o sea, no llega, no discierne él lo que él vivió. ¿no? Eso es lo que está pasando. Durante años, ¿no? Te estoy hablando de unos 2 o 3 años que ella estuvo abusando sexualmente de mi hijo. Y llegó un momento en el que, no sé por qué, porque mi hijo no me lo comenta, que él no quiso, X día, no quiso tener relaciones sexuales con ella. Oh, ya, recordé. Creo que estaba en visitas a su papá y la casa de David es muy grande y ella quiso tener relaciones con mi hijo mientras David estaba afuera con los amigos. Entonces mi hijo le dijo, no, quítate, no quiero. Entonces en eso entró su papá y ella estaba ahí estando forcejeando con mi hijo, lo quería besar. Y entonces entró su papá y le dijo, ¿qué está pasando? Ay, es que tu hijo quiere... Y empezó a llorar y a gritar como loca. Le habló al policía y dijo que mi hijo había querido abusar sexualmente de ella. Entonces a mi hijo no lo arrestan, pero le dicen, señora, pues si este muchachito quiso abusar sexualmente de ella, ¿qué día se va a retirar usted de la casa? Le dijo la policía. Porque si usted es la víctima, ¿cuándo se va a ir? No, pues es que no tengo para dónde irme. Pero él quiso abusar sexualmente, ¿no? Entonces, y así se quedó. Eh, le retiraron esos cargos a mi hijo porque se comprobó por medio de mis otros hijos que la que estaba abusando de mi hijo era ella, pero aún así, mientras mi hijo, que fue la víctima, no dice, sí, yo fui abusado, sí, tuve relaciones sexuales de menor edad con una adulta, mientras no se lo diga a un forense, a un psicólogo, no recibe cargos esta persona. Entonces ella sigue libre ahí con sus hijos, que muy probablemente yo pienso que fueron abusados por David también. Es que ahí yo creo que fueron abusados todos, o sea, todos los menores de edad que están involucrados aquí, todos han sido abusados, ¿no? Sí. Y David y la dichosa esta mujer Margarita, bueno, pues obviamente depredadores sociales, ambos, tal para cual, y Y con para unas, o sea, unos depravados, o sea, es una, importantísimo, importantísimo que la gente que está escuchando esto se dé cuenta de que cuando los hijos empiezan a tener este tipo de actitudes, de comportamientos, hay que estar atentos, hay que estar alertas, no hay que dejar pasar. Todos los niños tienen un despertar sexual y es normal que se toquen sus partes íntimas y todo eso es normal. Pero como tú lo viste, como tú lo pudiste percibir, que empezaste a decir, es que estos comportamientos, pues por supuesto que ya no son normales. Y claro que también todos los comentarios que ellos hacían con ese lenguaje que pues no es propio de un niño utilizar ese tipo de palabras, ¿no? O sea, un niño o una niña en una familia normal, en un ambiente normal, en un ambiente sano, jamás en la vida va a hablar con ese tipo de lenguaje. Eso lo tuvieron que haber visto y en este material que es exclusivo para adultos, ¿no? Y que obviamente es un abuso poner a ver a menores de edad este tipo de materiales. Eso es abuso, ¿no? O sea, los tocamientos inadecuados, obviamente ya, claro que pues claro que sí, pero el compartir, el poner a ver menores de edad, material para adultos, eso es abuso.
los tocamientos, todo esto es abuso. De veras, Elvia, no sabes cuánto lamento todo lo que está sucediendo. Lo lamento primero que nada por tus hijos, porque son seres inocentes. No se vale que un depredador social o que varios depredadores social, como en este caso sucedió, este par de depredadores rompa, quebrante a menores de edad, el alma inocente de niños. Lamento mucho, Elvia. ¿Algún mensaje final para las personas que te están viendo, Elvia? Pues, son dos cosas. Si estás pasando por violencia doméstica, aunque sea el control, no tanto física, platica con alguien. A quien tú le quieras comentar, platícale. A lo mejor esta persona te da un consejo, a lo mejor te enseñan un video y puedes parar a tiempo, ¿no? Muchas personas no tienen la fortuna de sobrevivir a la violencia doméstica. Y la otra es que si tú ves una conducta diferente o que no sea apropiada o que tengas duda de si es apropiada o común a lo mejor, ¿no? Para estos tiempos, porque muchas veces la gente dice, ay, no es que ahora se usa esto, antes no se usaba. No, no es que se use o no se use. O sea, siempre trata de buscar ayuda de alguien o a platicar con tus hijos, a ver por qué está pasando esto. Y platicarlo no desde el interrogatorio, sino como una plática, ay, ¿por qué estás haciendo? Porque platícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que te estás haciendo? Poner atención en las conductas o en los cambios de conducta que tus hijos tengan. Pues lo principal es eso, un cambio de conducta, que muchas veces los depredadores se lo muestran en forma de juego, ¿no? La mayoría de las veces. Así es. Y tener en cuenta que generalmente los niños no hablan por vergüenza, por culpa y por miedo, ¿no? O sea, porque el depredador social les hace creer que ellos son partícipes de esto, incluso a veces les hacen creer que ellos iniciaron esto, que es culpa y responsabilidad de ellos, y por supuesto que en muchas ocasiones también los amenazan con desvivir a las personas, dañar a las personas, lastimar a las personas que más aman. Así es que ojalá que tu testimonio, Elvia, le sirva a muchas otras personas. Ojalá que se te haga justicia. Me comentabas que, bueno, sigues tú luchando con los procesos legales. Ojalá que esto le llegue a quien le tenga que llegar y que pronto, muy pronto, estés aquí nuevamente con nosotros para decirnos que ya lograste la justicia. Ojalá que tus hijos sigan con esta ayuda psicológica. La necesitan mucho tus hijos para poder comprender que ellos no son responsables de estos abusos tan atroces. Elvia, también deseo que tú sigas con tu ayuda psicológica porque tú también tienes mucho que sanar, muchísimo que resignificar y que integrar. Ojalá que puedas pronto construir esta vida plena junto con tus hijos que sí te mereces. Lamento mucho lo que te ha sucedido, Elvia, de verdad. Te abrazo con el corazón. Gracias, muchas gracias, Loreto. Muchas gracias. Y a ustedes que son parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento, les agradezco el apoyo, les agradezco que estén aquí siempre. Recuerden, por favor, que no normalicen la violencia porque la violencia no es normal. Que lo que no se habla es porque no existe. Si tú quieres dar tu testimonio aquí en este canal, ya sabes que lo único que tienes que hacer es mandarme un WhatsApp al número que está apareciendo en pantalla y yo con mucho gusto te voy a dar el espacio. Gracias nuevamente a todos. Gracias, Elvia. Abrazos de esos fuertes, fuertes que reparan el corazón y el alma. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto.